amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal cristiano adventista del séptimo día, estudiando el Verbo. Vamos a continuar con el seminario profético que hemos venido presentando del libro de Daniel, titulado Secretos de Daniel, de Jacques Beck-Douglas, Sabiduría y visiones de un príncipe judío en el exilio. Y en esta hora queremos, con ayuda de Dios, presentarles el tema número 9, titulado El cronograma de Dios, la eliminación del mal para siempre. Y antes de que vayamos al punto central de esta lección, que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, queremos tener una palabra de oración, para lo cual quiero invitarles para que me acompañen en esta hora. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre eterno, en esta hora suplicamos tu perdón. Te rogamos humildemente que puedas sanar cada una de nuestras enfermedades, puedas limpiarnos y purificarnos. Y queremos suplicarte también, Padre eterno, por aquellos que en esta hora están enfermos, en especial por Fernando, un empleado del Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras, aquí en Tlaxcala. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo le traiga esperanza y le traiga paz en esta hora, y que si es tu voluntad, oh Padre, puedas traerle la sanidad. Queremos rogarte también por cada una de nuestras familias, en especial por aquellos que la necesiten más. Queremos pedirte, Padre eterno, que nos libres en esta hora también de todo mal, y que, Padre eterno, nos puedas ayudar para que cada día seamos más fieles a ti y a tu palabra. Habilítanos con poder, oh Señor, en esta hora, para que podamos hablar conforme a tu palabra, y que tu palabra, oh Padre, oh Dios, sea lumbrera en nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos todo. Amén, amén. Secretos de Daniel, tema 9, el cronograma de Dios, la eliminación definitiva del mal. El capítulo 9 de Daniel es uno de los más cristocéntricos del Antiguo Testamento. El exacto cumplimiento de sus predicciones acerca de la primera venida de Jesús ha fascinado a los cristianos desde los primeros días de la historia de la Iglesia. Además, las investigaciones realizadas durante los últimos 200 años han incluido a algunos estudiosos de las Escrituras a creer que este capítulo, cuando lo compara con Daniel 7, de 9 al 14, y Daniel 8, versículos 13 y 14, fija la fecha del juicio que se produce antes de la segunda venida de Cristo. Están en lo cierto, porque los capítulos 7 al 9 de Daniel nos demuestran que ya estamos viviendo en la hora del juicio. Quiero invitarles para que en este momento tomen sus Biblias y podamos ir al punto central de esta lección, de este tema. Debemos tener bien claro que cuando hablamos de la palabra de Dios, todos nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, debemos tener toda la certeza y toda la seguridad de que en ella podemos encontrar
no solamente la verdad, sino los eventos que se están cumpliendo en la palabra de Dios y los que están por cumplirse. Por eso el apóstol Pedro, ahí en la segunda epístola, el capítulo 1, versículo 19, miren lo que dice. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Versículo 20. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Al terminar Daniel 8, dejamos a Daniel muy afligido. La visión del cuerno pequeño y del santuario pisoteado lo enfermó. Las últimas palabras del capítulo 8 aún resuenan en nuestros oídos. Daniel se encuentra en total oscuridad, no lograba comprender la visión. Vamos a tomar nuestras Biblias nuevamente y vayamos al capítulo 8 del libro del profeta Daniel, en el versículo 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Daniel tuvo que esperar 13 años para recibir la luz sobre el asunto. Estamos ahora en el primer año del reinado de Darío, en el año 538 antes de Cristo. Es el mismo año del encuentro de Daniel en el foso de los leones, ahí en el capítulo 6. Babilonia acaba de caer en el año anterior en las manos de los medos y persas. Es el primer año del reinado de Ciro. Su corregente en Babilonia es Darío. El profeta Isaías había valorado a Ciro como un Mesías y Salvador de Israel. Isaías 44, versículos 28 al 28 y Isaías 45, versículos 4. Ahora Daniel está viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía. Comienza a entender y quiere saber más. Daniel entendía que los 70 años de exilio de los judíos estaba por concluir. Pero, ¿por qué tenía que ver esto con la profecía que no logró entender, la de los 2300 días, años? El exilio no excedería a los 70 años según Jeremías 29, 10 al 12 y Jeremías 25, versículos 11 y 12. Los 70 años comenzaron en el año 605 antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, Daniel 1. Han pasado ya 68 años y no sucede nada todavía. Esto significa que solo quedaban 2 años para que el pueblo, o la profecía del profeta Jeremías, citada en el capítulo 29, versículos 10 al 12, y Jeremías 25, versículos 11 y 12, se cumpliera. El pueblo todavía está en el exilio y Jerusalén en ruinas. Es por eso que Daniel se arroja a los pies de Dios en oración. Interesante, ¿no? Como hombre de Dios, como creyente, como miembro de la familia de Dios, él sabía que todas las respuestas solo podrían venir de arriba. Por eso Daniel se arroja a los pies de Dios en oración. ¿Y cómo es su oración? Una oración impaciente. El profeta pronuncia su oración con gran angustia.
El ayuno, silicio y ceniza, ahí en el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel, son tres símbolos de muerte. Vamos a leer esos primeros tres versículos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos en el primer año de su reino. Yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén había de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí en silicio y ceniza. ¿Verdad? Es interesante para mí en lo personal, y quizás también debiera ser para cada uno de ustedes, la forma en que él ora, ¿verdad?, en oración y ruego, ¿verdad?, en silicio y ceniza, en ayuno. Al igual que los muertos, no comía. La ropa era una prenda áspera de lana, de cordero o de pelo de camello, y se cubría de ceniza. De esa manera daba a entender que delante de Dios el hombre está desnudo y vulnerable como en la muerte. Como polvo, la persona llama a su Creador, la fuente de vida. En oración Daniel se concentra todo su ser. Daniel ora en primera persona plural. Dice, versículos 5, 6 y 16. Vamos a leerlo rápidamente. Hemos pecado, versículo 5, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Versículo 6, no obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 16, pero actúa, Señor, conforme a tu justicia, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte, por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Daniel se incluye con el pueblo de Israel. No se aparta con el propósito de criticar a los demás. Daniel no se opone en un pedestal, es decir, Daniel no se pone en un pedestal por encima del pueblo. Como intercesor, él mismo se involucra en el destino del pueblo. La oración de Daniel no solo habla de las iniquidades del pueblo, sino de la experiencia de la salvación. Esto es lo que alimentaba la esperanza del profeta. El nombre de Yahvé aparece 7 veces en esta oración. Es el Dios del pacto, el Dios de la historia y también el Dios del futuro. La oración es intensa, de acuerdo al versículo 19, que dice, Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Daniel ni siquiera necesita terminar de orar para que Dios le responda. El ángel lo visita mientras aún está orando, versículos 20 y 21. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de Dios a la oración de Daniel y a su pregunta es en relación con las 2300 tardes y mañanas. Es el anuncio de Gabriel acerca del Mesías, versículo 25. Dice así que debes de saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla, y serán tiempos angustiosos.
Esas 2300 tardes y mañanas se encuentran ahí en Daniel 8, desde el 13 y 14. Podemos acordarnos de eso, ¿verdad? La palabra hebrea para Mesías es Mashiach, que significa ungido, y designa a la persona que es ungido. La persona designada como Mesías generalmente se sometía a una ceremonia que le daba inicio a su papel. Los sacerdotes, los profetas e incluso los reyes eran ungidos para transformarse en enviados, en escogidos. La historia de Israel registra varios ungidos: Aarón, Isaías, Saúl, David, inclusive Ciro, Isaías 45:1. La profecía de las 70 semanas viene como respuesta a la profecía de los 70 años y como la solución absoluta. No es solo un Mesías el que vendría ahora, sino el Mesías de los 70 años. Al consultar la profecía de los 70 años, Daniel esperaba un ungido, es decir, un Mesías particular. Él pensaba que era Ciro, pero la profecía de las 70 semanas es la versión universal de la profecía de los 70 años. Los 70 años, 7 por 10, conducen al Mesías del año sabático, mientras que las 70 semanas, 7 por 7 por 10, conducen al Mesías del jubileo. El Mesías de Daniel, de 9:25, tiene un sentido universal. Este Mesías abarca a todos los demás, el Mesías de los Mesías, el Mesías universal. Es por eso que en el versículo 27, tomen sus Biblias y leamos: durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre él desolador lo que está determinado que sobrevenga. Es por eso que en este versículo, el 27, abarca a muchos. Esta palabra en hebrea es rabín y tiene una connotación universal. El Mesías de este pasaje es el Mesías de todos los pueblos, el Mesías que salvará al mundo. La relación con los 2300 días. La profecía de los 70 semanas están relacionadas con la profecía de los 2300 tardes y mañanas. De hecho, están cortadas de esta, versículo 24. Daniel quedó turbado por la visión de los 2300 días que no entendió. Daniel 8:27. Así que para entender, consultó la profecía de los 70 años de Jeremías. Ya leímos el versículo 2, donde dice: de su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén había de durar 70 años. De aquí el ángel Gabriel le lleva a la profecía de las 70 semanas, ahí en el versículo 24 de Daniel 9, que dice: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas brinda la información necesaria que faltaba para comprender la profecía de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 días. No olvidemos que es esta visión, la de los 2300 días,
la que Gabriel le viene a explicar a Daniel. Dios envió la profecía de las 70 semanas para proclamar la venida del Mesías y para ayudar a entender la profecía de los 2300 días. El conjunto de números dados en la profecía nos permite deducir una fecha precisa. El enigma numérico de la profecía es desafiante y requiere paciencia y esfuerzo. Estudiemos la profecía de las 70 semanas bajo 3 aspectos. Número 1, el comienzo. Número 2, la duración. Y 3, la conclusión. Primero, el comienzo, cuando sale la orden. La aparición del Mesías es el resultado de las palabras humanas o orden, en hebreo dabar, que hacen eco de las palabras divinas ahí en el versículo 23 del capítulo 9 de Daniel. Esta palabra es el punto de partida del periodo profético de las 70 semanas. Vamos a leer el versículo 23 rápidamente. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho, así que entiende la orden y la visión. Esta palabra es el punto de partida del periodo profético de las 70 semanas. Literalmente Daniel 9:25 dice: desde la salida de una palabra para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 72 semanas es el comienzo. El libro de Esdras nos cuenta que la ciudad de Jerusalén fue reconstruida en cumplimiento de 3 decretos sucesivos. El primer decreto es en el año 538 a.C., el decreto de Ciro. Inauguró el regreso de los primeros exiliados. Regresan alrededor de 50,000 judíos, de acuerdo a Esdras 2:64. El documento se centraba en la reconstrucción del templo, Esdras 1:11. El segundo decreto de Darío I, en el año 519 a.C. Este no es Darío el Medo, solo confirmaba el de Ciro, de acuerdo a Esdras 6, versículos del 3 al 12. Y el tercer decreto es el de Artajerjes Longimano, en el año 457, donde promulgó el tercer decreto real. Es el último, por lo tanto, el efectivo, el más minucioso. Involucra la reconstrucción del templo. Es el restablecimiento de la estructura política y administrativa de Jerusalén, de acuerdo a Esdras 7:25. Este es el único que explícitamente menciona la intervención de Dios, Esdras 7:27 y 28. En el idioma original venía hablando en arameo, pero al llegar a este pasaje pasa al hebreo, el idioma de Israel. Según el libro de Esdras, este decreto se dio en el año 7 del reinado de Artajerjes, Esdras 7:8, o sea, en el año 457, fecha, o este es el punto de partida de nuestra profecía. La duración. Estas semanas son proféticas, por lo tanto, un día corresponde a un año, de acuerdo a Números 14:34 y Ezequiel 4:5. El principio de interpretación día-año es el principio más antiguo y el más sólido en el entendimiento. Notemos que la venida del Mesías ha de suceder después de las 62 semanas, que suman a las 7 semanas, versículo 25. No existe pausa entre las 7 semanas y las 62 semanas. Constituyen una suma indivisible de 69 semanas. El fin de la profecía. La venida del Mesías es esperada en 69 semanas de años, es decir, 483 años, 69 por 7, partiendo del principio día por año. Del mismo modo, partiendo del 457 a.C., llegamos con esto al año
27 después de Cristo. La aparición de Cristo debió ser en este año. Es precisamente el año en que Jesús es bautizado y ungido por el Espíritu, de acuerdo a Lucas 3, 21 y 22. Lucas menciona la fecha, el evento, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Lucas 3:1. Jesús inauguró su ministerio como Mesías al leer públicamente el texto de Isaías 4, 18 y 19. Vamos a leer este texto porque es importantísimo para poder ligar la profecía y su cumplimiento. Lucas 4, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que Lucas escribió, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Al mencionar el jubileo, Jesús se sitúa directamente en la perspectiva de la profecía de las 70 semanas. De modo que Jesús se define a sí mismo como el cumplimiento de la profecía. Lucas 4:21, ¿verdad? Ya lo leímos. Lucas 4:21. Por eso Jesús dice, entonces Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El texto de la profecía llega a predecir hasta la muerte del Mesías. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado. En medio de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. ¿Qué significa esto de hará cesar? Daniel 9, 26 y 27. Significa que al cumplirse la profecía, significa que Jesús, al ofrecerse como el Cordero que quita los pecados y permite ser sacrificado en la cruz del Calvario, hizo cesar los ritos y las ofrendas que se hacían en el templo. Una señal de eso es que en el templo la cortina que estaba en el templo se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Dando a entender que ya no era necesario seguir con estos ritos, ¿verdad? Esto muchas veces la gente no lo entiende y se confunde, ¿verdad? Pero el verdadero significado de esto es que la ley de los ritos, la ley ceremonial, no la ley de Dios, sino la ley ceremonial, quedó ya sin efecto en la cruz del Calvario. Ahora, el texto, al decir cortar, quiere decir que el Mesías sería condenado a muerte, y esto sería una forma brutal y definitiva. El término hebreo karet también tiene la connotación de pacto y necesario sacrificio del Cordero, de acuerdo a Génesis 15:10 y Jeremías 34:18. La profecía de este modo identifica al Mesías como el sacrificio del pacto. Al igual que el Cordero, su muerte posibilitó un pacto y aseguró el perdón divino para el mundo.
La muerte del Mesías debería ocasionar la anulación de los sacrificios, así como ya hicimos énfasis ahí hace unos segundos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 27 de Daniel 9. Dice: durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. En otras palabras, suspenderá la ley ceremonial que se ofrecía ahí en el santuario terrenal, ¿verdad? Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que sobrevenga. ¿Cuándo sería esto? Esto sería en el medio de la semana, o sea, 3 años y medio después del año 27. Llegamos al año 31 después de Cristo, el año de la crucifixión. Si el tiempo y el significado de la muerte de Jesús de Nazaret concuerdan perfectamente con la profecía. Voy a repetir esto. Si el tiempo y el significado de la muerte de Jesús de Nazaret concuerdan perfectamente con la profecía, y yo digo amén, ¿verdad? Así que con esta afirmación, con esto concluimos este tema que sin duda requiere, ¿verdad?, de un estudio más minucioso para poder entenderlo más claramente y cabalmente. Necesitamos, todos nosotros en particular, estudiar este tema de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí?, de Daniel 8:14, ¿verdad? Porque tiene un significado muy importante para nuestra salvación. Tiene un significado muy importante para que usted y yo no seamos engañados por el adversario y por sus agentes. Gracias por habernos acompañado hasta este punto de este tema. Y queremos, como siempre, invitarles para que nos acompañen en el siguiente tema, el número 10, que sin duda nos va a ayudar a entender también esta profecía. Nuevamente quiero rogarles que nos apoyen con su manita arriba y que los que no se han suscrito a nuestro canal lo hagan con el propósito de que lleguemos a más almas, ¿sí?, y que estas almas puedan rendirse a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Les envío como siempre un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Hasta pronto.